si aprendemos a leer esta asignatura en la manifestación material de nuestras estructuras cerebrales, podremos comprender cuán insospechadas espirales de conciencia se encuentran todavía abiertas ante nosotros y percibiremos un camino trazado por el cual el espíritu se despliega hasta la materia. Tal y como los autores indican en el prólogo del libro, si lo ojeáis, veréis que nos dice, pretendemos aportar un punto de vista en el que podrían quedar atrás las palabras atribuidas al famoso patólogo Virchow, quien dijo: he seccionado cientos de cadáveres, pero el alma no la he encontrado. Esta frase resume la situación de enfrentamiento vivida entre la religión y la ciencia y que todavía en nuestros días es actual. En este sentido, el libro nos aporta una visión más conciliadora y se convierte en un hilo conductor que va apareciendo y ayudando a comprender cómo la anatomía de nuestro cerebro cumple una función espiritual a la vez que de gestión de todo nuestro aparato sensorial. Plantean los autores es una hipótesis en la que nos quieren hacer ver o plantear que basándonos en los últimos descubrimientos de la neurociencia y de la neuropsiquiatría podemos comprender mejor algunas cosas o algunos textos de la tradición espiritual de todas las épocas en las que la información en la que aparece podemos pensar que está como oculta o velada o incluso que no era cierta, ¿no? Es necesario dar unas pinceladas de introducción a la física cuántica para que veamos cómo a partir de esta teoría se abre un mundo de posibilidades en el universo cuántico. No se puede excluir ninguna posibilidad a priori, como nos dicen también los autores en una parte del libro, y la luz puede comportarse como onda o como partícula. Y el observador, es decir, nosotros como seres conscientes, podemos determinar la realidad. El cerebro es el órgano a través del cual se expresa nuestra consciencia y a través del cerebro la consciencia dirige nuestra vida. Bien, adentrémonos un poco en el concepto de materia. Hasta hace unos años se creía que el átomo era el componente más pequeño de la materia. El modelo atómico de Rutherford, que equiparaba la estructura del átomo a una especie de planetario y que presentaba la materia como una ordenación de electrones y de núcleos atómicos. Sin embargo, el descubrimiento de otras partículas subatómicas, las partículas elementales, nos dio una nueva visión. Se cambió la idea de la materia como piedra de construcción fundamental del universo, pues se tuvieron en cuenta las fuerzas que se establecen entre las partículas y que modelan a los objetos más que los propios objetos. En este sentido, la teoría de la relatividad ha demostrado que la masa de una sustancia no tiene nada que ver con ella, si se nos permite la expresión, sino que tan solo es una forma de energía. Y este es un concepto bastante interesante para darnos cuenta que muchas de las cosas que vemos como materiales realmente, aunque no lo tenemos continuamente presente a nivel consciente, realmente son también energía. A veces, y lo veremos ahora cuando estamos hablando de pensamientos, de sentimientos, es decir, en el fondo son manifestaciones de energía que llegan incluso a materializarse. Un sentimiento, como veremos, puede llevarnos a algo concreto, como nos explicará Andrea, incluso a través de las hormonas y de los neuropéptidos y de los neurotransmisores, ¿no? Y muchas veces empieza simplemente con un simple pensamiento o con una percepción sensorial que recibimos a través de los oídos, de la vista o del tacto, que son nuestros principales sentidos. La consciencia necesita del cerebro y de sus fuerzas etéricas. Es la base física de la consciencia. Hagamos un ligero recorrido anatómico sobre la estructura del cerebro para situarnos un poco y comprenderlo. Hay 3 niveles, se habla de 3 niveles funcionales cerebrales, también se habla de ellos como de los 3 cerebros. Podemos verlo como en la diapositiva se expresa como si fueran tres espacios, 3 pisos dentro de lo que es la estructura cerebral. El primero sería la planta primera, el tronco cerebral. Se encarga de los procesos fisiológicos y procesos que son inconscientes. No necesitamos de nuestra consciencia para que actúe esa parte del cerebro. Es el más antiguo, es el cerebro arcaico, también se le llama cerebro reptiliano.
Se dice que apareció en los peces hace alrededor de 400 millones de años. Se encuentra por encima de la nuca y garantiza la supervivencia del organismo, ya que se encarga de la regulación de funciones vitales, es decir, de dormir, de comer, de beber, de respirar. El segundo piso, el segundo sistema, es el sistema límbico, muy en boga desde hace unos años. El sistema límbico se encarga de los procesos emocionales. Lo constituyen distintos órganos, tálamo, hipotálamo, bueno. Es el cerebro mamífero. Surgió en los mamíferos hace unos 150 a 200 millones de años. Es el administrador de los afectos, de las emociones y de los sentimientos. Recopila recuerdos a largo plazo, atesora todos nuestros conocimientos, hace posible la empatía y la adaptación al grupo. El sistema límbico desempeña un papel decisivo en las actividades emocionales, en la memoria emocional, en la secreción interna, la secreción de nuestras glándulas de secreción y en el sistema nervioso autónomo. El tercer piso es el neocórtex, es la neocorteza, ¿no? La corteza cerebral. Esta parte del cerebro es la responsable de las percepciones sensoriales y de los procesos de pensamiento. Se desarrolló en los primates hace alrededor de 2 o 3 millones de años con la aparición del género Homo. Se encuentra por encima del tronco cerebral y del sistema límbico y comprende el 80% del total de la masa cerebral. Solamente utilizamos el 5% del cerebro. Bueno, pues en parte se refiere a esto. Se refiere a que el neocórtex no está en su plenitud de funcionalidad. La colaboración de estos tres cerebros no siempre es perfecta y su coordinación pierde eficacia y coherencia. Todo apunta, por las investigaciones más modernas y en el campo de la neurociencia, a demostrar que cada pensamiento y cada emoción provoca transformaciones químicas y eléctricas mensurables que se pueden medir en el cerebro y en todo el cuerpo. Una reacción emocional tiende a concentrarse en el cerebro límbico, que transferirá el mensaje a las glándulas endocrinas y a los neurotransmisores. Lo más sorprendente es que cuando se reprime una emoción, los neurotransmisores asociados son incapaces de localizar sus lugares de receptores y de ello resulta un ciclo repetitivo de comportamientos disfuncionales en lo que se refiere a la autoestima, a las relaciones interpersonales y al objetivo mismo de la vida. Nuestro organismo transmite la información de manera prácticamente automática a través de unas partículas, las podemos llamar llamadas ligandos. En la diapositiva yo no he encontrado imagen de los ligandos, son los microtúbulos, esto sí que está fotografiado, ¿no?, a través de microscopios. Y es importante su relación porque estos ligandos y lo que ocurre con estos microtúbulos es que pueden comportarse en forma de onda y de partícula, como la luz. Cuando actúa como onda, puede aparecer como olas de onda entre los seres, entre dos seres interactuando desde lo emocional, en nuestras interacciones emocionales. Las emociones son el vínculo entre el cuerpo físico y los estados de conciencia no físicos. El cuerpo humano es capaz de transformaciones instantáneas de naturaleza cuántica, cambios que pueden ser estabilizados por nuevos estados de conciencia cuando son mantenidos en el tiempo. ¿Qué es la conciencia? Y que responde, es el aspecto más elevado del alma y consta de una triunidad formada por pensar, sentir y querer. Es un puente de unión entre el sujeto y el objeto. La puerta entre el sujeto y el objeto la forman los sentidos, es decir, las percepciones sensoriales son una condición previa para la consciencia. ¿Y qué es lo que determina hacia qué objetos se orienta nuestra consciencia?
Se trata de un impulso o de varios: desear, sentir, amor, instinto, intuición. En realidad es un fuego, lo que determina hacia dónde se orienta nuestra consciencia. El cerebro piensa sobre ello y la voluntad entra en acción. Resumiendo, las acciones humanas son dirigidas por regiones inconscientes del sistema nervioso que sirven a la autoconservación. El plexo solar y la hipófisis son sus focos centrales y dominantes en este proceso. Y en el corazón, según la Rosacruz clásica, se encuentra un principio de eternidad que se reconoce como un átomo espiritual. El corazón podemos decir que es el órgano de la unidad. Su estructura celular se diferencia del resto de las estructuras celulares de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Sus células están entrelazadas entre sí por su parte más estrecha y tiene una potente cohesión. Solo en alguna parte de las células dérmicas y epidérmicas encontramos algo similar, pero es en el corazón en el único sitio que las células verdaderamente se entrelazan de esta manera y se cohesionan con una fuerza increíble, con una potente cohesión. Y dice, ¿cuál es el destino del cerebro humano? El ser humano se encuentra ante la misión de realizar un pensamiento que pueda concebir valores de eternidad, una vasija para una consciencia omnipresente. Los tiempos actuales impulsan a buscar las posibilidades latentes de desarrollo y a realizarlas en beneficio de cada individuo y también de todos, de toda la humanidad. Dijimos que todo empieza en el corazón, que el fuego despertado en él al elevar la orientación de la consciencia actúa como una onda lumínica cargada de nuevas informaciones. Si esta luz se eleva hasta la cabeza, a través de la sangre, por el circuito deseo, emoción, sistema límbico, glándulas de secreción interna, todas las estructuras del cerebro comienzan a trabajar a partir de esta nueva fuerza, de esta nueva información. ¿Y qué estructuras pueden cumplir la función de conexión entre el cerebro y el corazón? El bulbo raquídeo es la conexión entre la médula y el tronco cerebral que hemos visto antes, en el área de influencia del cerebelo. Junto con el pons, el puente y el hipotálamo, controlan el sistema nervioso vegetativo, la circulación sanguínea, la actividad cardíaca, la presión sanguínea y, con mayúsculas, la respiración. Extrapolando y por similitud, decir que desarrollo espiritual significa desarrollo de lo inconsciente a lo consciente en la luz del espíritu. La hipófisis tiene en su estructura una función mediadora y es punto de intersección entre el cerebro y la totalidad del organismo. Se habla de ella como del corazón en el cerebro. Es, por lo tanto, como hipótesis posible que la hipófisis pueda estar bajo la influencia de ese átomo del que hemos hablado, del corazón. Y por último y en tercer lugar, vamos a hablar un poco de la pineal o epífisis. Es otra glándula de secreción interna importantísima. Hablamos de ella como un órgano importante en el libro en el proceso del despertar espiritual. Por la noche, en la oscuridad, la pineal produce la hormona melatonina, que regula el ritmo de sueño y vigilia. Y decir que el proceso de toma de conciencia es un proceso de despertar. Se puede definir a la pineal como órgano de percepción de la luz y como órgano del despertar en el ser humano. Para finalizar, decir que la pineal y la hipófisis están comunicadas entre sí a través de un compartimento líquido, que es el tercer ventrículo, y desde este centro puede iniciarse un proceso importante. Se le llama la unión de la novia con el novio, se refiere a la hipófisis a veces en los
en literatura clásica, Rosacruz sobre todo, se habla de la hipófisis como la novia y de la glándula pineal como el novio, o como el rey y la reina, como las bodas reales, de una manera un poco simbólica y velada. Estas bodas alquímicas, al final, son la unión de la hipófisis y de la pineal, así como la realización del alma-espíritu. El corazón es un órgano fundamentalmente muscular, aunque en él, clásicamente y desde el punto de vista literario, se han depositado los sentimientos. No es verdad que en el corazón haya ni sentimientos y probablemente nada de lo que usted ha dicho. El corazón es un órgano al servicio de la economía de todo el organismo. Funciona más o menos, funciona con un ritmo u otro, regulado por esos niveles del sistema nervioso que se han indicado aquí muy bien. Pero el corazón por sí mismo no creo que sea un átomo, como le ha llamado. El corazón, bueno, yo desconozco que se le haya quitado, se le haya despojado de ser la sede de nuestros sentimientos y más aún, ¿no?, de aspectos intuitivos. Pero de todas formas, lo más importante a este respecto yo diría que es que no podemos separar nuestro organismo, o sea, no podemos vivir divididos, no podemos sentir algo y pensar otra cosa. Esto además la ciencia ha llegado a definirlo y a demostrarlo en el conocido principio de coherencia. O sea, el principio de coherencia, que lo han enunciado los físicos, nos dice que este principio define que cuando la frecuencia vibratoria de nuestro cerebro y la frecuencia vibratoria de nuestro corazón son unísonas, entonces se produce una coherencia que se traduce en todo un despliegue energético, bioquímico y que se puede medir. Sí que es verdad que aunque en un principio es el corazón el que emite algo, el impulso, luego es el cerebro el que lo metaboliza y lo... de alguna manera. Un segundito y acabo. Importantísimo. La vida empieza y acaba con un latido de corazón y con la respiración. O sea, el cerebro, el encefalograma puede ser plano, pero como el electrocardiograma sea plano, la vida se acaba.